Amigas y amigos, comenzamos este espacio de noticias enviando un afectuoso saludo a todos los trabajadores del campo y la ciudad que con su esfuerzo diario sostienen a nuestro país. Estos son nuestros titulares, bienvenidos. El directorio del Fondo Monetario Internacional aprobó un financiamiento por $643 millones a través del instrumento de financiamiento rápido. El crédito será utilizado para combatir la compleja situación sanitaria, humanitaria y económica que atraviesa el país. La Asamblea Nacional continuará el análisis de los textos de los proyectos de ley de ordenamiento de finanzas públicas y apoyo humanitario este fin de semana. Ambas sesiones fueron suspendidas este viernes. El municipio de Quito notificó a las autoridades del Comité de Operaciones de Emergencia que la capital mantendrá el semáforo rojo. Este viernes inició la segunda fase de la entrega del bono de protección familiar por la emergencia sanitaria. El beneficio se extendió para 550,000 familias más. En Guayaquil se instaló por tercera ocasión un punto de abastecimiento directo denominado De la Mata a la Mesa para comercializar productos a precios justos. El municipio de Cuenca impulsa el uso de la tecnología para la atención médica. El proyecto denominado Telesalud ha ayudado a más de 600 personas de manera gratuita. Este lunes 4 de mayo la disciplina de todo el país se pondrá a prueba. El distanciamiento se aplicará con la metodología del semáforo, una nueva etapa de la emergencia que no significa que las actividades comerciales, laborales, educativas y recreativas volverán a la normalidad. Culmina una semana de información y preparación. Desde el próximo lunes, como ya se ha dicho, Ecuador pasará a la fase de distanciamiento, lo cual no significa que volveremos a la normalidad en nuestras actividades productivas y cotidianas. Hay, sobre todo, un parámetro que sirve de guía para que usted sepa qué actividades siguen restringidas y en cuáles habrá relativa flexibilidad. Es el semáforo. El lunes venidero, todo el país iniciará la fase de distanciamiento y hasta el momento, todo seguirá en color rojo. A decir de la ministra de Gobierno María Paula Romo, determinados sectores productivos han solicitado reactivarse bajo los protocolos de seguridad establecidos por el COE nacional y de cada uno de los municipios. La próxima semana, junto con el comercio a domicilio, también se incluyen los arreglos y asistencia técnica, que algunas personas nos habían preguntado en qué momento empieza ya a autorizarse esta actividad. Entonces, esta es una aclaración importante. Se autoriza junto con las otras actividades comerciales con entrega a domicilio. Al iniciar el quinto mes del año, Ecuador registra estas cifras de COVID-19. El informe lo presentó el viceministro de Salud, Javier Solórzano. Ya casi 2,000 pacientes recuperados, son 1,913. Tenemos 1,886 casos con alta hospitalaria. Los casos descartados, tenemos un total de 29,226, de los cuales 19,255 han sido confirmados con prueba diagnóstica de PCR y 9,971 por pruebas rápidas. En casos confirmados tenemos 17,806 por PCR y 8,530 pruebas rápidas, lo que nos da un total de 26,336. Personas fallecidas tenemos 1,063 registradas y 1,606 fallecidos probables. Este fin de semana se publicará un mapa para que los ciudadanos sepan en qué color se encuentra cada parroquia, cantón, provincia y región del país y qué actividades están permitidas hacer bajo los respectivos protocolos de control, detalló la ministra de Gobierno. Y saber en cada cantón qué color se escogió. Tenemos hasta hoy a la medianoche para recibir las notificaciones, así que el mapa estará listo mañana. Mañana al aire, en la mañana, un mapa para que todo el fin de semana cada cantón sepa exactamente en qué situación empieza su próxima semana. Tome en cuenta que cada autoridad local es la única que puede adoptar la decisión de cambio de color en el semáforo, bajo los parámetros técnicos establecidos por la Organización Mundial de la Salud, el Ministerio de Salud de Ecuador y cada una de las mesas técnicas de los COE cantonales. Javier Ceballos, Medios Públicos. Y le contamos que el vicealcalde de Quito, Santiago Guarderas, confirmó que se notificó a las autoridades del Comité de Operaciones de Emergencia Nacional la decisión de mantener en color rojo a la capital la próxima semana por la emergencia sanitaria. Los informes científicos y técnicos han determinado que debemos permanecer en el caso del Distrito Metropolitano en rojo, pero naturalmente hay que ir evaluando la situación
Hay que tomar en consideración también otros elementos como es la situación económica y social que viven nuestros habitantes dentro del distrito y que también son motivo de análisis por parte del COE metropolitano. El hecho de que se pase de una fase de aislamiento a distanciamiento no implica el que dejemos a un lado aquellas disposiciones y recomendaciones de la Organización Mundial de Salud que permitirán evitar un contagio exponencial y además letal. Es necesario mantener el aislamiento, pero si tenemos que salir, lo hagamos únicamente los días en que está permitido, de acuerdo con la placa, lo hagamos exclusivamente para hacer compras en el mercado o para abastecerse de los alimentos de primera necesidad o compra de fármacos y luego regresar a casa. La Policía Nacional mira a la ciudadanía como un aliado para contribuir con la seguridad. La institución pide disciplina al ingresar a la nueva etapa de distanciamiento social. La Policía Nacional ajusta sus acciones para gestionar la emergencia sanitaria desde el ámbito de sus competencias. Y al ser parte activa en los diferentes controles, recuerda que a partir del 4 de mayo, la disciplina ciudadana debe ser mayor y al salir de casa que sea por una causa justificada. Que les conduzca a abastecerse de alimentos, que les conduzca a abastecerse de insumos médicos, que les conduzca a realizar situaciones financieras. No podemos relajar las actividades, no podemos estar circulando sin ninguna razón justificada por la ciudad. Sostiene que entre los delitos registrados en esta época de confinamiento están las estafas, por lo que pide ser observadores y en caso de dudar sobre el particular, pedir ayuda a la propia policía. Hay muchas personas que se aprovechan de las circunstancias para realizar varios tipos de ilícitos. Por ejemplo, el tema de las redes sociales, ofertar medicamentos, ofertar insumos médicos, ofertar equipamientos de bioseguridad, realizar estafas, solicitar claves, este tipo de cosas que nosotros hemos identificado y que nuestras unidades investigativas y de inteligencia se encuentran trabajando también permanentemente. Finalmente, recuerda que la ciudadanía es clave para fortalecer los círculos de seguridad ciudadana y la denuncia a través del 911 es un soporte vital. De que se convierta en un colaborador, en los ojos de la Policía Nacional, en cada uno de sus sectores, de sus barrios, a través de los chats comunitarios, para que puedan dar esa alerta temprana a la unidad más próxima de su domicilio y nosotros podamos actuar de manera eficiente. Eduardo Córdoba, Medios Públicos. Desde el 4 de mayo, las 24 provincias del Ecuador pasamos de la fase de aislamiento al distanciamiento social. Atento, Ecuador. Esto no quiere decir que la emergencia sanitaria ha terminado. Por el contrario, asumimos un compromiso mucho más alto en la lucha contra el coronavirus. Además, la autoridad cantonal deberá analizar la situación en su jurisdicción, ver si las condiciones son favorables para retomar cierto tipo de actividades con las debidas precauciones y decidir el cambio de medidas. Recuerda que el mejor lugar para enfrentar esta pandemia sigue siendo tu casa y la mejor arma son tus manos limpias. Continuamos. Hace pocos minutos el Ministerio de Finanzas informó que el Fondo Monetario Internacional desembolsará al Ecuador 643 millones de dólares a través del instrumento de financiamiento rápido. Este crédito tendrá una tasa de interés de 1.05% a 5 años plazo y 3 años de gracia. Los recursos se utilizarán para combatir la emergencia sanitaria del COVID-19, humanitaria y económica derivada especialmente por la caída del petróleo. Según la cartera de Estado, este financiamiento permitirá contar con la liquidez necesaria para apoyar a la reactivación productiva y la protección de empleos. Además, el ministro Richard Martínez indicó que el 7 de mayo está programado que el Banco Mundial sesione para aprobar 500 millones de dólares más, mientras se prevé que la próxima semana llegue al país el desembolso de 300 millones de dólares de parte de la CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina. Y este viernes inició la segunda fase de la entrega del bono de protección familiar por la emergencia sanitaria. Este beneficio se extendió para 550.000 familias más.
En la segunda fase de entrega del bono de protección familiar, 550,000 familias se suman como beneficiarias del pago único de $120, apoyo emergente que se entregará entre el 1 de mayo y el 30 de junio. En total, 950,000 familias que viven del día a día, cuyos ingresos mensuales son inferiores a $400 y que no cobran el bono de desarrollo humano, se beneficiarán del bono emergente creado por el gobierno para solventar la crisis sanitaria por el COVID-19. Para conocer si accede a este beneficio, con su número de cédula ingrese a www.inclusion.gov.es. Dé clic en la opción «Conoce si eres beneficiario del bono de protección familiar por la emergencia». En la nueva ventana hace clic en el recuadro que indica «No soy un robot» y finalmente ingresa su número de cédula. O también puede llamar a preguntar en el call center 1-800-002-002. Para evitar aglomeraciones, el pago del bono será íntegro y para ello se dispusieron en todo el país 10.200 puntos de pago de la Red Financiera Nacional, que incluyen corresponsales no bancarios, como Banco del Barrio, Tu Banco Banco y Mi Vecino, que funcionan en tiendas, farmacias o pequeños supermercados. Usted podrá cobrar de acuerdo al último dígito de su número de cédula. Por ejemplo, si termina en 1, podrá acudir el 1, el 11 o el 21. Las autoridades indicaron que los beneficiarios de la primera etapa que no pudieron cobrar en abril también podrán acceder al cobro único de $120. Y si ya recibió los primeros $60 en este mes, recibirá la otra mitad. Olga Velasco, Medios Públicos. En las urbanizaciones del proyecto Casa para Todos del Plan Toda una Vida se entregan kits de alimentos y de higiene a los grupos más vulnerables. Más de 4.000 familias han sido beneficiadas de estos programas. La solidaridad es una de las virtudes que deja esta crisis sanitaria en el Ecuador, ya que ello han sentido los grupos más vulnerables del país, que son parte de las urbanizaciones de la misión Casa para Todos. Los gestores comunitarios hacen el acompañamiento a más de 20.000 personas a nivel nacional. En los proyectos de Casa para Todos se ven los actores locales coordinando y saliendo adelante. Las comunidades han sido beneficiarias de donaciones de alimentos para abastecerse en esta crisis sanitaria. La idea es que las personas puedan tener alimentación, medicinas y asegurar la entrega de servicios básicos como agua y luz eléctrica. Los gestores comunitarios de la urbanización Nuevos Ceibos en Guayaquil y Madre Guillermina en Pastaza coordinaron la entrega de 500 pollos para las familias más vulnerables de las dos comunidades. Hasta el momento, estos programas han entregado 11.475 kits de alimentos a familias de la misión Casa para Todos. Pero también la empresa privada se sumó a esta campaña de solidaridad. En Pichincha, Cotopaxi, Manabí, Esmeraldas y Pastaza se entregaron productos alimenticios de origen animal, como pechugas de pavo, jamones y embutidos, valorados en $44.000. María Elena Vaca, Medios Públicos. En Guayaquil se instaló por tercera ocasión un punto de abastecimiento directo denominado de la mata a la mesa para comercializar productos a precios justos y con todas las medidas de bioseguridad. El vicepresidente Otto Sonnenholzner y el ministro de Agricultura Javier Lasso constataron el buen funcionamiento de este lugar. Cumpliendo con todas las medidas de bioseguridad y distanciamiento social, se desarrolló en la explanada del Estadio Modelo de Guayaquil el punto de abastecimiento directo de la mata a la mesa. Reactivar las ferias de la mata a la mesa. Estas ferias las hacíamos antes de la emergencia a diario, en forma simultánea en muchas ciudades del país. Hoy estamos con el ministro de Agricultura viendo cómo se pueden realizar sin afectar las normas de bioseguridad y poner en riesgo la salud de los productores y de los consumidores. La idea es poder acercar al productor directamente al consumidor para que accedan sin especulación a los productos de primera necesidad. El vicepresidente Otto Sonnenholzner, el ministro de Agricultura Javier Lasso y el gobernador del Guayas constataron el adecuado funcionamiento del punto, que por tercera semana consecutiva se instala en Guayaquil. El objetivo es ofrecer a la ciudadanía alimentos a precio justo, favoreciendo la venta directa por parte de agricultores. Y la idea es continuarla para que venga cada vez más gente, más consumidores, a apostarle a la compra nacional y en este caso a los agricultores. Gracias al Ministerio de Agricultura, quien ha hecho todo esto posible, que se llegue directamente del huerto a la casa. La población pudo abastecerse de productos de la sierra y la costa, además de contar con todas las medidas de bioseguridad.
Bueno, invitamos a toda la población los días viernes desde las 7 de la mañana en adelante. Tenemos de todo, producto fresco, recién cultivado y sin especulación de precio. El vicepresidente Sonnenholzner hace un llamado a la ciudadanía a no descuidarse, pues la movilidad ha aumentado en los últimos días. Hagamos conciencia, no permitamos que retrocedamos. Hemos avanzado un mundo, hemos avanzado una cantidad inimaginable en la lucha contra el COVID. Está en sus manos no retroceder. Antes de la emergencia, se realizaban 133 ferias de la mata a la mesa semanalmente en varias ciudades del país. Luis Alfredo Zúñiga, Medios Públicos. Y el ministro de Transporte, Gabriel Martínez, supervisó las acciones de control de la COVID-19 en la provincia del Oro. Este viernes verificó la entrega de abastecimiento de insumos para los hospitales de la provincia orense. Para las autoridades es vital que ningún rincón del país esté exento de herramientas para combatir la pandemia de la COVID-19. El ministro de Transporte y Obras Públicas, Gabriel Martínez, constató la entrega y adecuado abastecimiento de insumos para los hospitales y casas de salud de la provincia del Oro. Va a ser clave para poder enfrentar esta crisis, para poder darle seguridad a nuestros médicos, a nuestras enfermeras, para poder hacer una detección rápida de personas que puedan estar contagiadas por el virus, darles una atención más rápida, más inmediata y para también poder hacer los cercos correspondientes. Entonces esto es una muestra, es un ejemplo que debe de emular el país entero del trabajo conjunto entre instituciones provinciales, cantonales y el gobierno central, todos con el mismo objetivo de servir a nuestros ciudadanos, de cuidar sus vidas, de cuidar su integridad. La autoridad de gobierno hizo un recorrido por el Hospital Teófilo Dávila, donde verificó la correcta atención para los pacientes que presenten casos de sospecha de coronavirus y las pruebas que se les aplica para verificar la infección. Como parte de las acciones ejecutadas en la provincia, el gobernador de esa jurisdicción, Danilo Maridueña, verificó la instalación de un túnel de sanitización en el Coliseo Deportivo de la ciudad de Machala, donde están habilitadas 60 camas para pacientes con sospecha de COVID. Con una coordinación con el ministro Martínez también, con la empresa privada, pudimos poner un arco de desinfección, también un túnel de desinfección en una área del Teófilo Dávila y también un túnel más que lo estoy coordinando yo con amigos míos también de la empresa privada, que va a ir fuera del hospital según las peticiones y requerimientos del gerente y del personal médico de allí. Va a ir fuera del hospital por el lado de emergencia, por ahí justamente. Javier Ceballos, Medios Públicos. 1000 ecuatorianos retornaron al país con el reinicio de los vuelos de repatriación. Sin embargo, no menos de 6000 siguen varados alrededor del mundo. El canciller José Valencia informó cómo se trabaja dentro de esta emergencia en la movilidad humana. El ministro de Relaciones Exteriores asegura que sigue de cerca el proceso de repatriación de los compatriotas varados en el mundo. Por ejemplo, de Luis Chisaguano, que está en Argelia. Estoy intentando contactarme con la Embajada de Ecuador aquí en Argelia. No tenemos embajada en Argelia, él dice que está llamando a la embajada y no le contesta. Seguramente es un número antiguo de cuando teníamos de la embajada. Pero la situación no es fácil y no depende únicamente del Estado ecuatoriano, pues es el mundo el que ha cerrado fronteras. A pesar de ello, la habilitación de nuevos vuelos permitió esta semana el retorno de 1000 connacionales, pero el número de personas en el exterior sigue siendo elevado. Debe encontrarse por debajo de las 7.000, 6.000 y algo más. Y que es precisamente esa demanda, así como los costos de operación de las aerolíneas, lo que determina que los precios sean tan altos, pues eso depende exclusivamente del sector privado. De todas formas, se continúa buscando mecanismos para la reducción de los valores, tanto en vuelos como en hospedajes. Buscando con fundaciones, buscando con moteles, buscando con hostales más pequeños, para de esta manera lograr que las personas puedan llegar cuanto antes y tener un precio adecuado. Ese es nuestro propósito. Pero si la situación para el retorno está complicada, lo mismo ocurre con aquellos extranjeros quienes han pretendido salir del país. Nos referimos al grupo de ciudadanos venezolanos en la frontera con Colombia. Ciudadanos venezolanos y colombianos aspiran cruzar la frontera y entrar a Colombia. Colombia tiene sus fronteras cerradas y una política muy estricta que incluso impide la entrada de ciudadanos de su propio país. No se puede simplemente circular por
territorio ecuatoriano porque pone en riesgo las vidas de la colectividad. Hemos visto autobuses que pretenden trasladar ciudadanos hacia la provincia del Carchi. Incluso estamos haciendo averiguaciones porque se insinúa que algunas prefecturas o municipios estarían apoyando este traslado. La movilización de estas personas se produjo por un rumor, aseguró el canciller, ya que habilitar un corredor humanitario no es decisión exclusiva del Ecuador. Esta aglomeración que se dio ayer en el puente de Rumichaca fue dispersada con material CS por la Policía de Colombia. Entonces, como ustedes ven, los incidentes han ido agravándose. Para que haya un corredor humanitario que atraviese un segundo o tercer país, se requiere la voluntad o la decisión de ese otro Estado. El gobierno mantiene diálogos permanentes con Colombia en busca de soluciones para los migrantes venezolanos. Alex Llanos, Medios Públicos. En Cuenca, el Cabildo impulsa el uso de la tecnología para la atención médica. A través del proyecto Telesalud, más de 600 personas fueron atendidas de manera gratuita durante esta emergencia sanitaria. Jenny Landi tiene 7 meses de embarazo. Hace varios días presentó inconvenientes en su salud y tras una recomendación optó por la telemedicina. Sí ayuda. Entonces, para no estar corriendo el riesgo también de acercarse a los centros de salud y todo eso. Se trata del programa denominado Telesalud, que implementó el municipio de Cuenca y la Corporación Ecuatoriana para el Desarrollo de la Investigación y la Academia, que desde su implementación el 16 de marzo a la fecha se atendieron a 615 personas. Accedemos a la atención con médicos, tanto generales, pediatras, ginecólogos y ahora psicólogos, para dar el soporte no solo a la atención de pacientes con sospecha de COVID-19, sino otras patologías también. Para acceder a esta plataforma digital, usted podrá ingresar a www.telesaludalcaldiacuenca.es, ingresar sus datos principales y a través de la aplicación Zoom, mantener su cita médica desde casa. 25 profesionales de la salud del Hospital Municipal se encargarán de la atención. La consulta está abierta para todo el país. Por eso hacemos un llamado a las personas que tengan esta sintomatología o cualquier malestar, consultarnos por medio de esta plataforma para poder dar la atención oportuna. El servicio es gratuito y funciona de lunes a domingo de 8 a 13 horas y de 14 a 17 horas. Jenny nos cuenta cómo fue su experiencia. En mi caso me mandó a hacer una ecografía y que después de unos días le vuelvo a llamar para que pueda revisar los resultados. Así también para identificar posibles casos de coronavirus. En la página web de la Alcaldía Cuencana se implementó el test 593, que permite conocer el nivel de riesgo de estar contagiado del virus. Y para quienes no tienen acceso tecnológico se dispuso el call center 408-1010. Olga Velasco, Medios Públicos. Y el talento del personal de la Agencia Metropolitana de Tránsito salió a la luz en este 1 de mayo, pues a propósito del Día del Trabajador rindieron una merecida serenata al personal de salud de la red hospitalaria del IES. Los aplausos resonaron este viernes 1 de mayo, Día del Trabajador, en el Hospital Carlos Andrade Marín de Quito, pues la Agencia Metropolitana de Tránsito preparó una tarima improvisada, sus mejores galas y sus voces para cantar, saludar y felicitar a todo el personal médico que no ha descansado para salvar miles de vidas en medio de esta crisis sanitaria. Que los luchadores en esta pandemia sientan el respaldo de toda la ciudadanía y es un motivo de orgullo para nosotros el poder entregar esta serenata a todos estos luchadores. Si bien las sonrisas de los doctores no se podían observar por sus mascarillas, sus ojos hablaron por sí solos, estaban emocionados. Todos los médicos de la red hospitalaria del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social trabajan con los insumos necesarios para atender a pacientes con COVID-19. Para ver el estado de salud de los profesionales, se les hace exámenes generales para ver su estado en la función renal, la función hepática, su hemograma. Se les hace un examen psicológico, se hace un examen dermatológico por el uso de los trajes, las mascarillas, las lesiones que pueden tener. Más de 26,000 profesionales de la salud a nivel nacional están atendiendo para dar frente a esta pandemia. La mejor satisfacción de estos profesionales es dar de alta a quienes han padecido esta enfermedad. Están a la espera las ambulancias porque el día de hoy solamente en este hospital salen 30 personas con su respectiva alta hospitalaria. Son 30 personas que lograron vencer a la enfermedad.
Ahora mismo varias familias dependen mucho del trabajo de los médicos. Algunos de ellos incluso no han visto a sus familias por más de 40 días para evitar que los suyos puedan ser posibles portadores del virus. Para ellos fue esta merecida serenata, este momento de alegría y de distracción. Carla Arcentales, Medios Públicos. Y antes de hacer nuestra primera pausa, compartimos con ustedes más saludos de nuestros televidentes a través del segmento Conectados. Si quiere enviar su saludo y ser parte de esta iniciativa, escríbanos a través de la aplicación de WhatsApp al número celular 0987 57 16 31. Los mensajes pueden ser enviados desde cualquier parte del mundo porque Telediario y los medios públicos son su enlace con la ciudadanía. Este virus nos quiere causar la muerte, pero siempre muy unidos nos haremos más fuertes. Honor, disciplina y lealtad es la trilogía de la sociedad. Quédate en casa y verás como muy pronto todo pasa. Quédate en casa. Quédate en casa y verás como muy pronto todo pasa. Quédate en casa. Quédense en casa por el bien de su familia y por el bien mío. Les mando un fuerte abrazo. No, Chanda, quédate, cacha. Cuídate. Te queremos dar un mensaje. ¡Quédate en casa! Que te cuide Diosito y los angelitos. Por mí, por ti, por todos, quédate en casa. Quiero hacerles un saludo para que cuiden a mi familia, a mis tíos que están en Machala, para volvernos a abrazar, que esta enfermedad ya se termine. Por favor, quédate en casa. Por mí, por ti, por todo. Quédate en casa porque está el COVID-19 y el coronavirus. Cuando salgas, ponte guante, mascarilla y que Dios te bendiga. Te quiero, niños. Con agua y jabón, las manos hay que lavar. Eso, la cara y los ojos es mejor no tocar. Sin arreglo, entonces estornudar. Así este virus nos viene a visitar. Comparte estos consejos con todos tus amigos. Juntos es más fácil cuidarnos. La Asamblea continuó con la sesión 666 en modalidad virtual. Algunas bancadas expresaron la voluntad de apoyar ciertos aspectos de la Ley de Apoyo Humanitario, como el seguro de desempleo, pero cuestionaron temas como el impuesto al patrimonio. El asambleísta Franco Romero dijo que el mundo vive la peor crisis sanitaria en los últimos 100 años y propone que se traigan millones de dólares en capitales que están en el exterior. La suma enorme de 22.000 millones de dólares de ecuatorianos en el exterior. Yo creo que todos estos recursos no se lograría traer, pero si se lograra traer 5.000, 7.000, serían bienvenidos, porque eso serviría para invertir en diferentes proyectos productivos que son generadores de mano de obra. Con esto coincide la legisladora Jimena Peña, quien indicó que la salida de divisas del país fue confirmada por el Banco Central. Han salido del Ecuador 829 millones de dólares de nuestra economía. Creo que es fundamental que esta ley económica urgente tenga artículos que vayan relacionados a establecer un mínimo control
para la salida de divisas. El legislador Henry Cucalón del Partido Social Cristiano sostiene que apoyarán lo positivo de la ley, como por ejemplo la reducción de pensiones educativas y servicios básicos, también el seguro de desempleo, pero que no están de acuerdo con que se cobren contribuciones a las empresas. Porque el colapso de la empresa privada está directamente relacionado con el desempleo, que es por lo que tenemos que evitar, lo que tenemos que luchar. El grito de esperanza es a favor del empleo. Esa es la misión que nos une a todos. El vicepresidente de la Asamblea, Patricio Donoso, pidió eliminar el impuesto al patrimonio y pide que se entreguen créditos a las empresas. A través de la Corporación Financiera Nacional, a 10 años plazo, sin pago de capital e intereses, ojalá interés cero o interés muy bajo del 1 o 2%, sino al cabo de los 10 años. La asambleísta Marcela Holguín indica que debe legislarse para proteger los empleos existentes e implementar mecanismos de apoyo al sector informal de la economía. Entrega de canastas de víveres. 2, acceder al bono de protección familiar por la emergencia del Ministerio de Inclusión Económica y Social y realizar visitas in situ para conocer el estado de salud de dichos trabajadores y también de sus familias. No hay acuerdos sobre la base para la contribución de trabajadores. Creo sugirió que sea a partir de $2.500. Otras bancadas como Pachacutic desde $1.000. Otros legisladores piden analizar llamar a juicio político al ministro de Finanzas, Richard Martínez. Verónica Rivadeneira, Medios Públicos. La Asamblea Nacional, en la sesión virtual 667, conoció el informe aprobado por la Comisión de Régimen Económico del proyecto de la Ley Orgánica para el Ordenamiento de las Finanzas Públicas, que tiene carácter económico urgente. La sesión fue clausurada por el presidente de la Asamblea, César Litardo, y se retomará el domingo a las 10 de la mañana con la intervención del asambleísta Daniel Mendoza. La norma busca crear un seguro para afrontar la volatilidad del precio del petróleo. Se proponen cambios en la clasificación de las entidades de la seguridad social para que sean parte del sector público y no financiero. Se dispone establecer límites para el endeudamiento hasta un techo del 45% del Producto Interno Bruto. Además, la creación de un fondo para cuidar el equilibrio en el presupuesto estatal. El presidente de la República, Lenín Moreno, saludó a los trabajadores en su día en medio de la crisis por la pandemia. El mundo se ha forjado con el esfuerzo inmenso de los trabajadores. El primer mandatario Lenín Moreno inició así su mensaje por el 1 de mayo. Saludó a los trabajadores del campo y la ciudad y resaltó el compromiso del gobierno para cuidar los derechos de los mismos. Estos son tiempos difíciles para Ecuador y el mundo. Por eso es importante, especialmente ahora, que empleador y trabajador laboren juntos, que lleguen a acuerdos, formando un solo equipo para salir adelante, y con esa decisión y ese ejemplo, el país entero también lo hará. En cadena nacional también llamó a reconocer el esfuerzo incansable de los trabajadores durante la crisis por la pandemia y los conminó a seguir imparables. Entonces, por ustedes, por sus familias, por sus hijos, por los que están y los que vendrán, y por los que se han ido fundamentalmente, sigamos adelante, con su ejemplo de esfuerzo y tesón. Y continuemos trabajando por este Ecuador, un Ecuador libre, justo y en paz. Este año el Día del Trabajador se conmemora en medio de una emergencia sanitaria que, según explicó el presidente Moreno, obliga a cambiar las formas y los entendimientos en el trabajo para poder ejercer este derecho. Sofía Montoya, Medios Públicos. Cada 1 de mayo se conmemora el Día del Trabajador. En medio de las circunstancias que vivimos en la actualidad por la llegada del coronavirus al país, queremos rendir un homenaje a quienes no han parado para que Ecuador continúe en marcha. Es justo y necesario rendir en este Día del Trabajador un homenaje a quienes en medio de esta crisis sanitaria han continuado con su ardua labor para que el país no se detenga. Uno de los tantos colaboradores es Miguel, que labora día a día por mantener la ciudad limpia. Su mejor compañera en estos momentos de cuarentena es su escoba, con quien recorre kilómetros de kilómetros la capital. La obligación de nosotros es mantener limpia la ciudad por el motivo de coronavirus. Me siento a gusto, bien tranquilo, con el ánimo bien puesto.
También hay miles de policías, militares, médicos, personal de delivery, personal de las instituciones financieras, de limpieza e incluso agentes de seguridad que no han parado de trabajar en medio de esta pandemia, como es el caso de Yolanda Narváez. Todos los días se levanta a las 4 de la mañana para seguir cumpliendo con su labor de agente de seguridad. En este tiempo de confinamiento, para ella ha sido difícil trasladarse a su lugar de trabajo, pero ese no ha sido un impedimento para que ella sea responsable con sus labores. A veces salgo a las 4 de la mañana o a veces un poco más temprano. Entonces, cojo todo lo que es, porque yo vivo en el centro comercial Atahualpa. Entonces, paso los túneles, el tejar, todo eso y sola. El trabajo que escogí es porque me apasiona. Segundo, porque tengo 3 hijos y son mi motivación y entonces, por ende, tengo que trabajar. Y por preservar mi trabajo. Incluso en los medios de comunicación se hace una labor continua para mantener informada a la ciudadanía. Todos trabajan con las respectivas normas de bioseguridad, pues nadie quiere llegar a casa y contagiar a alguno de los suyos. Por ejemplo, Javier Ceballos, que tiene a su esposa y 2 hijas. Por ellas, él cada día se despierta con la idea de que nada les falte. Tenemos que adaptarnos. Como tú ves, estamos todos los compañeros con mascarillas, tratando de no exponernos en la medida de lo posible, lo máximo que se pueda para evitar que uno sea portador de este virus y uno lleve este virus a la casa, que es, creo yo, al menos desde mi punto de vista, la principal preocupación, es decir, cumplir informativamente con el país, con el canal. Como ellos, hay millones de ecuatorianos comprometidos con sacar al país adelante, ya sea desde su oficina, desde la calle o incluso ahora desde su hogar con la nueva modalidad de teletrabajo. A todos, gracias por su esfuerzo, gracias por su labor diaria y feliz Día del Trabajador. Carla Arcentales, Medios Públicos. Este 1 de mayo, sindicatos, comisiones obreras y organizaciones sociales a escala mundial convocaron a manifestaciones virtuales para conmemorar el Día de los Trabajadores. También se registraron concentraciones presenciales en las que los ciudadanos mantuvieron el distanciamiento social. España, Argentina, Uruguay y Colombia son solo algunos de los países que decidieron conmemorar el Día de los Trabajadores a pesar del confinamiento por el coronavirus. Lo hicieron de manera virtual. Se transmitieron en vivo actos oficiales por este día y por videoconferencia líderes sindicales, trabajadores y organizaciones sociales reivindicaron los derechos laborales a propósito de la crisis que genera la pandemia. En España, representantes de los trabajadores piden a las autoridades reconocer al COVID-19 como una enfermedad profesional. Además, esos líderes sindicales han realizado también hoy una rueda de prensa telemática en la que han insistido en la necesidad de potenciar los servicios públicos para salir de la crisis económica que ocasiona y ocasionará la COVID-19 aquí en España. Mientras tanto, en Atenas, Grecia, miles de personas salieron a las calles. Eso sí, manteniendo siempre 2 metros de distancia, como dictan los protocolos de seguridad. Honramos las luchas de la clase obrera y seguiremos haciéndolo porque el virus más mortal es el virus de la explotación y la opresión, y el tratamiento más eficaz es la lucha por nuestros derechos. En América Latina se registraron disturbios en países como Chile, donde los ciudadanos trataron de realizar la tradicional marcha en esta fecha, pero fueron reprimidos por las fuerzas del orden por incumplir la cuarentena. Mientras tanto, en China, donde las actividades comerciales funcionan casi al 100%, el presidente Xi Jinping envió un mensaje felicitando a los trabajadores en su día y los invitó a permanecer motivados para contribuir más a la contención del virus y aportar a la recuperación económica y social de China. Coralía Pérez, Medios Públicos. Y Google dedicó su doodle este viernes al Día del Trabajo y rindió honor a todos los trabajadores del mundo. Este año el ícono hace alusión a los médicos que enfrentan la pandemia como verdaderos héroes. Los motivos también giran en torno a las profesiones y oficios que existen hoy en el mundo. Cabe mencionar que en Estados Unidos y Canadá celebran el Labor Day el primer lunes de septiembre. La música, la alegría, la guaracha, la hermandad, el amor, las aventuras. Llega a la pantalla de Ecuador TV una miniserie que te cautivará de principio a fin. Me complace en presentarle al mago
Una historia que causará sensación. Las canciones, el humor, las aventuras de amor y desamor de Aníbal Sensación Velázquez, quien al son de la guaracha puso a bailar a todo un país. Aníbal, estreno martes 19 horas. Por Ecuador TV, donde estés, estamos. Soy Joanny Sánchez. Hola, soy Natalia Orozco. Somos Fuerza Latina. Eso, Fuerza Latina. Estaremos recorriendo América Latina en busca de las mujeres que desde sus comunidades, sus pueblos, sus ciudades están inspirando el mundo. Felices, empoderadas, con una motivación, con una esperanza de vida. Esto es increíble. Este es un viaje para conocer sus luchas, sus retos, sus logros. Acompáñanos a encontrarlas. Fuerza Latina, sábados, 20 horas por Ecuador TV. Donde estés, estamos. Los medios públicos le abren la pantalla a los directores afamados, tanto del Ecuador como del extranjero. Yo soy Juan Ramón García. Acompáñame en este espacio dedicado a promover el cine en construcción. Los productores que están dando sus primeros pasos en el apasionante mundo del séptimo arte. Esto es Cinta Corta. Gracias por seguir en nuestra sintonía. 2 millones de ciudadanos fueron atendidos a través de los 3 canales tecnológicos que habilitó el Ministerio de Telecomunicaciones para enfrentar la emergencia sanitaria. El número más utilizado es el 171, que receptó 1.400.000 llamadas. La línea telefónica 171 ha servido para descongestionar el sistema de salud pública y evitar su colapso en la atención de pacientes, evitar que salgan de sus casas y si presentan alguna molestia puedan ser direccionados hacia especialistas. De acuerdo a un boletín informativo del Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, para la atención al público las 24 horas, los 7 días, la línea tiene 723 asesores y personal de contact center, 141 médicos y 46 estudiantes de medicina. Entre el 29 de febrero hasta el 29 de abril, el 171 ha recibido 1.415.045 llamadas, de las cuales más de 572.000 estuvieron relacionadas directamente con el COVID-19. 51.961 casos fueron derivados hacia la telemedicina, 6.615 al Ministerio de Salud Pública. Mediante esta línea, los usuarios accedieron a servicios especializados y directos, agendaron atención médica en establecimientos de salud de primer nivel a escala nacional, recibieron triajes médicos e información en su hogar para evitar movilizarse masivamente a los centros médicos. Otra herramienta tecnológica que habilitó el Mintel fue el portal web www.citas.med.es. Entre el 29 de febrero hasta el 29 de abril, la plataforma contabilizó 330.345 registros, facilitando a los cibernautas programar citas médicas desde el computador o un teléfono inteligente. Desde el pasado 25 de marzo, el gobierno habilitó un tercer instrumento, la aplicación Salud EC, que puede ser descargada en los sistemas operativos Android y iOS. Hasta la fecha registra 80.000 descargas e incluye geolocalización, detección de movimientos de personas y zonas de aglomeraciones. En este sitio, además, las personas pueden obtener datos de la evolución del virus y contactarse con centros de atención. Según el Mintel, Salud EC ha facilitado 66.668 triajes médicos y 6.147 personas han sido derivadas de la telemedicina a la línea 171. La cartera de Estado recalca que las 3 plataformas implementadas para enfrentar la crisis sanitaria siguen los protocolos del Ministerio de Salud Pública y seguirán funcionando en la nueva etapa de distanciamiento social. Valeria Villarroel, Medios Públicos. Y mucha atención, los hábitos alimenticios deben fortalecerse debido a la ampliación de la cuarentena. Consultamos a 2 expertas en el tema y estas son algunas de sus recomendaciones. Los días de confinamiento continúan.
ya bordean los 50. Por ello, los cuidados para mantener una buena salud y por ende un sistema inmunológico adecuado deben ser más precisos. Horas de sueño completas, actividad física y una alimentación sana son fundamentales. La nutricionista de Vita, María Emilia Reyes, añade que es el momento para no caer en ansiedad y estrés por sugestiones sobre subidas de peso. No se trata de romper o llevar una dieta como tal, sino de una alimentación equilibrada y que cumpla con todos los requerimientos. Ir con equilibrio, un día a la semana compartimos entre la familia un postre. Eso es lo que se debe transmitir a las personas que conviven con nosotros, pues es momento de pensar en familia a la hora de comprar los alimentos. Si es que es un adulto mayor y tiene alguna enfermedad, entonces cómo van a ser sus comidas, y también tomar en cuenta que ahora ya no solo me debo preocupar de mí, porque antes tal vez yo comía por fuera. En eso coincide Tania Ochoa, instructora física y experta en nutrición. Afirma que solo entendiendo los requerimientos de los diferentes grupos etarios se pueden realizar compras inteligentes. Estamos acostumbrados a que pensemos en vitamina C y automáticamente venga la naranja a nuestra cabeza o el limón. Y en realidad es que hay muchos alimentos que contienen mayor cantidad de vitamina C que no tienen que ver ninguno de estos dos. Por ejemplo, brócolis, por ejemplo, guayaba. Las dudas sobre este tema son varias y por este motivo Tania está realizando un video foro al que ha denominado Nutrición en tiempos de COVID. Para que sepan desde los conceptos básicos, por lo tanto el aporte va a ser totalmente voluntario. Me pueden contactar a través de @TaniaOchoa27 en Instagram, por ahí está más que toda la información. Recomendaciones válidas que usted después podrá aplicar, sobre todo cuando varias localidades del país han resuelto que el tiempo de cuarentena se extiende. Alec Llanos, Medios Públicos. Medidas de higiene y salud se practican en los centros de expendio y en las ferias de alimentos de todo el país. Cabinas de desinfección y medidas de distanciamiento se cumplen en estos lugares. Estrictas normas de seguridad se cumplen en las ferias y lugares de expendio de alimentos de los productores en todo el país. Espacios marcados en el piso, distanciamiento de mínimo 1.5 metros entre las personas, arcos de desinfección y control a los consumidores son algunas de las medidas que se aplican como parte de las resoluciones de la Agencia de Regulación y Control Fitosanitario Agrocalidad. Que tenemos que cambiar los hábitos de los consumidores y de los expendedores en el sentido de no manipular innecesariamente a los alimentos y también saberlos guardar y conservar acorde a las recomendaciones. Es decir, si son productos que tienen que estar guardando una cadena de frío, sea en refrigeración o congelación, esta debe estar celosamente cubierta. Asimismo, si los alimentos pueden o deben estar a temperatura ambiente, bien protegidos, cubiertos. Para los ciudadanos en estos lugares se encuentran productos a precios accesibles, pero ante todo de buena calidad. Con respecto a la aglomeración, obviamente aquí está súper perfecto, porque me ha tocado ir al mercado y es una barbaridad, es terrible. Aquí sí, la gente guarda su distancia. Hay la seguridad sobre todo. Que las personas puedan venir a comprar productos a buen precio, directamente del productor a la mesa, al ciudadano. En cada uno de estos espacios se provee de agua potable continua para el lavado de manos tanto de expendedores como de los clientes. También se sugiere a los vendedores evitar el contacto con los productos. María Elena Vaca, Medios Públicos. Y le contamos que este viernes la ciudad de Guayaquil recibió la bendición en helicóptero. Como ocurrió en Semana Santa, la arquidiócesis realizó un sobrevuelo sobre la ciudad pidiendo por la pronta recuperación de los ciudadanos ante la pandemia. La bendición llegó nuevamente desde el cielo al puerto principal. Este 1 de mayo, tal como sucedió en Semana Santa, la arquidiócesis de Guayaquil sobrevoló la ciudad para bendecir a las familias y orar para salir lo antes posible de esta pandemia. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies nuestras humildes oraciones que te dirigimos con fe. Antes bien, líbranos de todo peligro. Virgen gloriosa y bendita. Amén. La Iglesia Católica celebra en mayo a Santa María. Por ello, su imagen encabezó el andar del Monseñor Giovanni Picchioli, obispo auxiliar de Guayaquil, hacia la aeronave, que partió desde el aeropuerto de Guayaquil. Él considera que alimentar el espíritu también es importante en estos días. Recuperar motivaciones no solo desde una mirada humana, pero también desde una mirada espiritual. Yo pienso que quien recupera estas motivaciones a nivel de fe seguramente es más propenso a vivirla serenamente.
El recorrido se dio desde las 8:30 hasta las 10:30 de la mañana por diversos sectores de la urbe. Junto al obispo Giovanni estuvo el padre Julio Córdoba con la imagen de Narcisa de Jesús. Recordar cómo ellos llevaron el sacrificio hasta el extremo. Y si el pueblo ecuatoriano, las autoridades nos piden que hagamos un poquito de sacrificio, con más razón nosotros debemos observar esas reglas para que todos salgamos adelante. Todos los tripulantes contaron con equipos de bioseguridad. El monseñor Giovanni envió la bendición a los ecuatorianos. El Señor les bendiga a todos ustedes en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Luis Alfredo Zúñiga, Medios Públicos. Revisamos de inmediato las noticias del mundo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con imponer nuevos aranceles a China. Esto en represalia por la pandemia del coronavirus, cuyo brote inició en ese territorio. En rueda de prensa fue consultado sobre cómo cancelaría parte de las obligaciones de la deuda con Beijing. Bueno, puedo hacerlo diferente. Puedo hacer la misma cosa pero por más dinero y poniendo aranceles. Son millones de billones de dólares, pero podemos hacer eso. Y creo que posiblemente un poco más, pero de una manera directa. Empiezas a jugar esos juegos y eso es difícil. Ya sabes, tenemos que proteger el dólar. Queremos proteger la santidad del dólar. Y es que el presidente contradice al Servicio de Inteligencia de Estados Unidos, que ya habría anunciado que el COVID-19 no fue creado por humanos ni modificado genéticamente. Trump asegura que tiene pruebas de que el virus sí se originó en un laboratorio de Wuhan, en China, y una vez más ataca a la OMS. Sí, lo he hecho. Creo que la Organización Mundial de la Salud debería estar avergonzada de sí misma, porque parece una agencia de relaciones públicas de China. En los últimos días, el principal de la Casa Blanca ha culpado fuertemente a China, señalando que se pudo haber parado la propagación del virus por el mundo. Desde la Dirección Nacional de Inteligencia de Estados Unidos, se continuará investigando si el brote fue por contacto con animales infectados o resultado de un accidente en el laboratorio de Wuhan. Guadalupe Ayoví, Medios Públicos. Y el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, advirtió que la pandemia, que deja más de 3.2 millones de infectados y 230.000 muertos en todo el mundo, sigue siendo una emergencia de salud pública de preocupación internacional. Aseguró además que trabajará con países y socios para dar una respuesta a la pandemia y para reanudar gradualmente los viajes normales de los pasajeros. Y los contagios por COVID-19 se disparan en Brasil. El país ya registra más de 91.000 casos positivos y la cifra de fallecidos asciende a 6.329. Con ello, supera a China en el número de muertos por coronavirus, por lo que el ministro de Salud, Nelson Teich, reconoció por primera vez que la situación en el territorio brasileño es grave. Teich estimó que los decesos podrían llegar a 1.000 diarios si la pandemia continúa su avance. Hasta el momento, Brasil es el estado más afectado de América Latina. Y aunque el saldo que deja la pandemia del coronavirus aún es alto, Europa mantiene una leve tendencia a la baja en las cifras de contagios y fallecidos. El balance de nuevos contagios y muertes en España mantiene el optimismo de las autoridades y de la población. La disminución de casos permitió el cierre de las instalaciones del hospital instalado en tiempo récord en el recinto ferial de Madrid, tan solo 40 días después de recibir a sus primeros pacientes. También en Italia y Francia se mantiene la tendencia a la baja en las cifras de nuevos casos y fallecidos. Sin embargo, el número de decesos en Italia permanece por sobre los 200 diarios, cifras similares a las de Francia. Aunque allí el gobierno asegura que el sistema sanitario no ha colapsado, mapas presentados por el Ministerio de Salud muestran la saturación de las unidades médicas. En Reino Unido, al contrario, el coronavirus avanza de manera preocupante. Ya son más de 27.500 los fallecidos por la enfermedad desde el comienzo de la crisis sanitaria, pero ahora las autoridades destacan la detección más temprana del virus. Como nación debíamos ser capaces de realizar en torno a 100.000 pruebas diarias para detectar el coronavirus hacia finales de abril. Sabíamos que era un gran desafío, pero lo necesitábamos. Puedo anunciar que hemos alcanzado el objetivo que nos habíamos marcado. Coralía Pérez, Medios Públicos. Aquí finalizamos esta emisión de Telediario, pero le invitamos a seguir en la sintonía de los medios públicos. Gracias, como siempre, por su preferencia.